Vamos a activar la grabación. Buenos días. Me acordé de cachureo. Cachureo, no veía cachureo, yo veía ping-pong cuando soy un poco más viejo que tú. No, es mentira. Cachureo. Yo soy más joven, yo crecí con Piggly Wings, con Piggly Wings. Ese man. No, Piggly Wings, no, pues del año 2000 y tanto, ¿no? Claudio, tienes problema de conexión. Con Lazy Town, yo crecí con Lazy Town. Más ingresa. Claudio, no te escuchas nada, te escuchas, sí, súper cortado. Y que hoy como voy a detener la grabación porque esta parte de la grabación no sirve para nada. Marcha, ahí está la grabación. Nos faltaba estábamos viendo el Group By y después el Javi, ¿no? El Javi o no examen, Javi. sí, el examen no me acuerdo, está en el PPT, está en el PPT que Está en la fecha. publicamos, con la fecha. Si alguien se lo sabe, yo no lo puedo buscar mientras tanto. Bla, 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 bla. Ah, eso por completitud. Ya. Hemos ido avanzando entonces mientras de manera constructivista le hemos ido agregando cada vez más cosas a nuestro Super Select, ¿cierto? Esta es la estructura canónica. Esto quiere decir de que en ese orden, ese es el orden que debiera mantenerse. Se los recuerdo porque ahora vamos a empezar a ver estos últimos dos. Bueno, aquí el Group By y después abajo viene el Having, ¿ya? Eso, entonces es importante saber de que el group by no va entre medios, no va ni antes del from ni del where, sino que tiene que ir hacia el final, ¿ya? Y lo mismo, el having viene después del group by, como vamos a mencionar a continuación. Ya, avanzamos raudamente. Los casos simples, ¿cuál era? 70, no, está. 20, 40. Ahí sí. Los joins simples, ¿cierto? 60. Ahora sí, estamos con las funciones agregadas, ¿cierto? Empezamos a ver también de que el tema cuando estoy utilizando funciones agregadas arriba, en la proyección, ¿cierto? En los campos que vienen después del select, me tengo que preocupar de que vengan solo funciones agregadas o bien campos simples que estén dentro de la agrupación si es que estamos con Group By, o bien que no tengan datos distintos, sino que, como acá en el caso del where, que estamos filtrando a todos los que tienen un solo valor. Entonces eso quiere decir que todas las tuplas van a tener el mismo valor de código de artículo, no van a tener valores distintos y por tanto eso no se va a caer y no voy a caer en una situación inválida. ¿Ya? Porque recuerden de que arriba lo que estoy haciendo es generar una proyección agregada que es como la suma o la agregación, colapsar o juntar un conjunto de filas. Ya en este caso, todas las filas que tengan código 5000 y en el caso de la cantidad, como tienen cantidades distintas, le estoy pidiendo con el operador de agregación que los sume, no que los cuente ni que me calcule la desviación estándar ni ninguno de los otros estadísticos, sino que simplemente la suma. ¿Ya? Y así hacia el lado yo podría colocar otro estadístico, ¿cierto? Que me coma, count cantidad, o count asterisco, disculpen, coma, STD, desviación estándar de cantidad, y de otros a lo mejor campos numéricos que uno pueda tener, y con eso tengo mi tabla resumen de estadísticos y de ratios que yo quiera calcular. ¿Ya? Un Sí, dale. detalle ahí que la diapositiva no muestra la función agregada en realidad. Que esta cosa. No, Sí, no, no, pues, este es el primero, la función agregada de arriba. No, siempre ese no era el está. primero. Ese es el primero. Sobre función agregada, ya, sí. Ahí está la función agregada, ya, y Eso. después, ¿cómo decía el título? La regla es la explicación de esta regla de Ya. acá, Lo que pasa es que todavía no hemos para no caer hablado en situación inválida. sí, no hemos hablado de agrupar. Alcanzamos ¿Sí? a ver al final, sí. Al final, ya. No, Bien pues ahora yo eso. sé que que alguien pregunta, eso Zavala, pregunta en el chat, ¿qué pasa con el agrupar? R cooperativa. No, es que esto es antes,
¿Ya? Recuerden que las funciones agregadas se pueden utilizar sin el group by abajo. ¿Ya? Puede ir la proyección arriba, pero hay que preocuparse en este caso, que si va a ir que si no va el group by, me tengo que preocupar de que de no colocar, como se muestra ahí, de no estar colocando campos que me van a generar distintos valores y que por tanto no puedo generar la agrupación. ¿Ya? Sí, eso es lo que está ocurriendo ahí. A eso se refería. Entonces, pues yo sé que después ustedes se aprenden las cosas como reglas o un poco de memoria, pero lo importante, antes de operativizarlo y memorizarlo, es cuando tengan la duda, es siempre pensar, puedo agrupar esto y si agrupo esto, en el caso del campo suma estaría bien, pero en el caso de abajo, al tener distintos códigos de artículo, podría tener un problema. ¿Ya? A eso se refiere. A esto lo vamos a probar ahora en, no sé, en 10 minutos más cuando terminemos de pasar las diapos y lo vamos probando. ¿Ya? Porque inclusive alguien podría decir, oye, esto, inclusive como aquí dice código de artículo 5000, son todos los mismos de 5000, pero esa es una situación puntual. Si no hubiera venido el where, van a venir distintos códigos de artículo. Entonces lo mejor para convencerse es probarlo en el PHP-MyAdmin. Si no viene con el where, este select arggato, sum from entrega, ¿funciona? ¿Vota algo o no vota algo? O se cae, me tira un error de MySQL. ¿Ya? Y si le coloco, porque el problema sería de que vendrían filas con distintos códigos de artículo. ¿Ya? Y si yo lo filtro para que me considere solamente las tuplas que tienen el código 5000, ¿ya? ¿Es suficientemente inteligente? ¿Sí o no? Se supone que no. ¿Ya? Porque es una casuística particular. ¿Ya? ¿Ok? Lo vamos a probar. De ahí el otro, entonces, esto lo habíamos visto también en la clase pasada, ayer, ya, era el template o el patrón en el cual me están pidiendo un valor ya, o un dato de manera dinámica, es decir, me están diciendo en este caso, no me están diciendo cuál es el mayor valor, la mayor cantidad entregada en los pedidos, sino que me están diciendo que la tengo que ir a buscar de alguna manera y filtrar por ese valor. Es decir, dame todos los pedidos, disculpen, todos los artículos que hayan sido entregados en la mayor cantidad. Entonces, ¿cuál es esa? Hay que ir a buscarla. Y a eso se refiere ese select anidado en rojo, ya respecto de cuál es la cantidad máxima, cuál es el valor máximo de cantidad en una entrega. Y eso implica cuál ha sido la cantidad máxima pedida en alguna entrega. Y ese se reemplaza, en el fondo se ejecuta primero esa consulta, me entrega un valor, y ese valor es el que después se reemplaza en el where cantidad, y where cantidad igual ese valor resultante, y se ejecuta la consulta en negrita o la consulta superior. ¿Ya? Y lo habíamos explicado también, bueno, también dijimos que está también el exist. A diferencia del caso anterior, el exist no se preocupa de los datos resultantes, de cuál es la proyección del select que en rojo, sino que lo único que se preocupa es si hay la existencia o no existencia de tupla, ¿ya? Si da vacío o no da vacío. En el caso del exist, ¿ya? Está preguntando existencia, entonces basta con que haya una, dos, tres, al menos una tupla, una o más filas resultantes del select adentro, y con eso se hace verdadero, y ese artículo iésimo que estoy evaluando sí iría, sí cumple con el where, y en caso de que el select de adentro de vacío, entonces no cumple y esa fila no iría. Para eso es importante, y lo típico que también les dije en la clase pasada que se le olvidaba a los alumnos, era linkear la tabla de afuera con la de adentro para que cada vez que cambie un ítem o una fila, una tupla de la tabla de afuera, se actualice la consulta de adentro. ¿Ya? Y eso tiene que ver con estas dos cláusulas, en este caso son dos, ¿ya? Estoy pidiendo que la descripción sea la misma, pero aquí también estoy chequeando de que el código del artículo sea distinto. Entonces, ¿qué ocurre? Si estamos en el artículo 1, por ejemplo, habíamos dicho 1000 lápiz, la primera fila de artículos, ¿cierto? La consulta va a tener ciertos valores aquí, donde dice A1 descripción y A1 código de artículo, ¿cierto? Va a decir lápiz y 1000. Cuando pasemos a la segunda fila, va a decir 3000 tijeras o tijeras 3000. Entonces la consulta anidada va cambiando por cada fila de la consulta mayor.
Entonces, en ese sentido, es completamente distinto a cómo funcionaba el caso anterior, porque el caso anterior, el select max cantidad o lo que fuera, se ejecutaba una sola vez, me daba un solo dato atómico que se reemplazaba en un campo igual valor. Ese es como el template, o esa es la estructura que se está pensando en el caso anterior, ¿cierto? Mientras que acá no, acá por cada fila, por cada registro o fila o tupla de la tabla superior o de la tabla de la consulta superior, se ve ejecutando, se ejecuta una consulta y no nos interesa el resultado, ¿ya? Porque no se proyecta ni siquiera un valor, sino que lo único que está evaluando el exist es si hay filas o no hay filas resultantes. Y de acuerdo a eso se cumple o no se cumple la cláusula. Lo mismo habíamos visto ayer respecto del not exist. Entonces, si en el caso anterior se cumplía cuando había al menos una fila, acá se cumple justamente al revés, dado que está negado con not. Es decir, se cumple, van a ir los artículos que me den justamente vacío en la consulta interior. ¿Ya? Aquí se nota un poco más lo importante de la cláusula where. Si aquí yo no coloco el where, el select asterisco from entrega me va a dar siempre no vacío, así que van a entrar todos los artículos. ¿Ya? Entonces es crítico el colocar esta condición de acá, del where, para linkear típicamente la clave primaria de afuera, aunque no necesariamente, linkear de alguna manera el identificador de la tupla o de la fila de afuera, del conjunto de tablas o tabla de afuera, o de la consulta de afuera con respecto a la tabla que está más adentro, ¿ya? En la consulta, para que vaya cambiando uno a uno en la medida que se va avanzando. También le había mencionado, dicho sea de paso, que generalmente el exist se puede reemplazar o es una alternativa al ir haciendo el join como producto cartesiano, ¿ya? ¿Sí? Ahora, por un tema de eficiencia, como ustedes ya se dieron cuenta, esto es harto más cargado, consume mucho más recursos que en el otro caso, que en el caso del producto cartesiano o el simple join entre tablas. Por tanto, este se evita al máximo y casi no se utiliza porque la gran mayoría, el 99% de los casos, queda claro y es factible hacerlo mediante join o producto cartesiano, ¿ya? Y por tanto el exist no se usa. En el caso del not exist es distinto, porque la no existencia, verificar la no existencia de tupla en casos especiales o con ciertas características, no es factible verlo mediante la multiplicación o producto cartesiano de tablas o join. Y por tanto el not exist, aunque es más pesado, ¿ya? Es la única alternativa que va quedando. ¿Me pegué o no? Me he pegado. ¿Me escuchan bien o no? Se escucha bien, pero no se ve bien. No se ve la cámara o la diapo. No, tú no te ves bien. Bueno, así es la vida nomás, pues, es lo que tocó. Ya, entonces ahora retomamos el tema del group by. Lo que hace el group by es que, como vimos, alcanzamos a ver hacia el final de la clase, va a ir me va a generar una proyección. En este caso estoy pidiendo que me proyecte la ciudad, ya, el conjunto de ciudades, ya, a partir de la tabla proveedor, pero me está pidiendo que los agrupe por ciudad. Y por tanto lo que va a hacer, nos olvidamos de prop gato, código proveedor, de nombre y de calificación, y tenemos solo el campo ciudad, ¿ya? Y como lo estoy agrupando por ciudad, va a juntar los dos Santiago, va a dejar Arica, después va a dejar Valle Alegre y va a dejar Valparaíso. Les había alcanzado también a mencionar que en este caso uno dice, chuta, funciona como, y varios lo mal usan, ¿ya? Y lo usan en vez del distinct. Cuando quiera que no aparezca repetido, uso el group by. Resulta que eso es equivalente a recorrer un arreglo con 2 for anidados o con 3 for anidados en vez de con uno, ¿ya? ¿Por qué? Porque el group by es muy ineficiente porque no está hecho para eliminar distintos, sino que está hecho justamente para agrupar filas y no con una columna o un campo, sino que con varios campos y utilizar, como se muestra más adelante, funciones agregadas. Entonces, es una mala práctica, aunque funcione, ¿ya? Aquí sí me va a estar dando las ciudades distintas, pero en realidad si yo quería ciudades distintas, bastaba con que colocara select distinct ciudad from proveedor y no colocar el group by, por un tema de peso, ¿ya? De eficiencia o de uso de recursos, de cuánto pesa la consulta y consume recursos, ¿ya? Pero es un ejemplo simple que se les muestra para primero entender cómo es la agrupación de las tuplas, ¿ya?
Ahora aquí está con un campo. Como les dije, un group by con un solo campo no tiene mucho sentido. En general uno proyecta acá al lado funciones agregadas y otros campos que van dentro del criterio de agrupamiento o de agrupación. Yo puedo agrupar por ciudad y por calificación, o por ciudad y por nombre, o por ciudad y por otros campos hacia la derecha, o por otros campos. ¿Ya? Como vamos a ejercitar después, porque creo que en la diapo no hay por dos. ¿Ya? Pero lo vamos a ver. Entonces aquí tenemos, aquí sí tiene más sentido, ¿cierto? Tenemos la agrupación por ciudad, ¿ya? Pero junto con ciudad lo que está haciendo es que me está entregando la cantidad de filas de cada una de esos grupos por ciudad. Entonces, por eso habíamos visto que en el caso de Santiago arrojaba 2, ¿cierto? ¿Ya? Y en el resto arroja 1 porque es la cantidad de tuplas que había en ese caso. También mencionamos que, bueno, dijimos que count asterisco, count es el único que no tiene sentido colocar el campo adentro, porque cuenta filas, independientemente del campo que sea, mientras que todas las otras funciones agregadas no tiene sentido el asterisco, estaría malo porque le tengo que especificar precisamente sobre qué campo necesito que haga la función agregada. Ya, todas las otras, ya suma, desviación estándar, etc. ¿Ya? Eso, el max, el min también. Profe, Sí, dime. que es para ver si me quedó claro. El count con asterisco, entonces se aplica como a la tabla que está generando el select ciudad, que se agrupa por ciudad, por eso cuenta 2, 1, 1, 1, ¿cierto? Claro. Ya, Claro. gracias. En el fondo, aquí no tenemos un where antes. Si hubiera un where antes, por ejemplo, para meterle más pelo a la sopa, pero de a poquito en el fondo para empezar a complejizar, si aquí yo hubiera tenido un select, bla, 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 from proveedor, where calificación mayor a 5, entonces la fila Valle Alegre no va. Pero la consulta SQL se va leyendo de arriba hacia abajo, generalmente, salvo que haya funciones agregadas, se va leyendo de arriba hacia abajo. Entonces, Valle Alegre no iría, y después en la agrupación agruparía los dos de Santiago, vería que Arica no tiene repetidos, así que va solo. Valle Alegre ni siquiera lo alcanza a ver, porque quedó filtrado antes con el where, ¿ya? Y Valparaíso quedaría con 1, y Valle Alegre no vendría. Entonces, es un poco para decir el orden en que se van realizando las cosas. ¿Ya? Gracias. También lo vamos a ejercitar. ¿Ya? Después estaba acá el tema, es muy parecido a la regla anterior con la función agregada, pero ahora de preocuparse, cuando tengo el group by, también me tengo que preocupar de la consistencia de los campos que estoy proyectando acá. La función agregada no tiene problema, ¿ya? Porque no es multidimensional, justamente está colapsando, está juntando, está agregando distintas filas para un campo específico, contando las filas. El problema es cuando la duda, lo que hay que pensar o detenerse bien a revisar si es que no hay algún error, es cuando estoy colocando, proyectando otros campos al lado, sobre todo si no son agregados, si no son de funciones agregadas. Entonces ahí lo que está diciendo la regla es que si viene algún campo acá, tiene que estar abajo como campo dentro del group by, ¿ya? Si no, no va a funcionar. Y tiene sentido, porque en el fondo si estoy diciendo junto por ciudad y resulta que el group by es por otra cosa o no hay group by, la cosa no va a andar, regla anterior. Y si acá, por ejemplo, agrupo por ciudad, ciudad está bien, pero si aparte de eso en el select yo coloco calificación, se dan cuenta que ¿cuál sería el problema puntual de Santiago? Diría Santiago, count 2, y antes diría, ¿y cuál es la calificación de Santiago? ¿8 o 10? No me puede colocar un producto escalar ahí con 8,10, ¿no? Porque así no funciona. Entonces, se dan cuenta, ese campo calificación, si yo lo coloco acá arriba, no importa en qué orden, si va antes o acá al final, no está agregado, porque es un vector, contiene al interior varios valores, en este caso 2, porque Santiago aparece 2 veces, potencialmente va a tener tantos valores como apariciones repetidas tenga una misma ciudad. Entonces, ¿qué hago con eso? O le aplico a esa calificación una función agregada, como el máximo, y con eso tendría la calificación máxima de alguna ciudad hacia el lado, aparte de la cantidad de veces que aparece, y el nombre de la ciudad, que también puede ser un ratio interesante. Tengo la ciudad, la cantidad de veces 2, y acá al lado tendría la calificación máxima de alguna de esas veces. Puede ser.
pero que no venga agregado, me generaría esa inconsistencia. ¿De qué dato voy a mostrar ahí? Dado que para cada fila agregada, ¿ya? Porque lo que hace es eso, cada una de estas filas las agrupa por el criterio de agrupamiento, ¿ya? O de agrupación, y por tanto todas las filas que dicen Santiago en este caso se juntan en una. Entonces, ¿qué pasaría con calificación que tiene 8 y 10? ¿Y qué pasaría inclusive también con el nombre? Y con el código de proveedor, que hace con el 120 y el 150. Y por eso no se proyectan acá, para no generar esa inconsistencia o ese conflicto. ¿Sí? Y eso se refiere a la regla I, ¿ya? Que les acabo de mencionar. Entonces aquí está con el ejemplo más explícito, ya esa es la función agregada o la consulta agregada que sí está funcionando, y aquí estamos colocando, bueno, no la calificación, sino que el código de pedido. ¿Ya? Que también no está agregado. Entonces, de nuevo, el código de pedido no tiene un valor, sino que tienen varios. En el caso de Santiago tiene 2, entonces no podría ser proyectado y eso no va a quedar válido. Distinto es, si a este código de pedido, de nuevo, le coloco un máximo al mínimo, siempre y cuando obtener el valor máximo o el código máximo o mínimo del pedido tenga algún sentido. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? Dudas, consultas. ¿Ya? Porque ahora vamos a ver el último que tiene que ver con el having. El having, como se muestra ahí, es una cláusula. Bueno, en inglés está diciendo que tengan. Entonces estoy diciendo selecciona, bla, 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 desde las tablas, o las tablas, tanto, agrupa por tal y tal o cual criterio, y que tengan, no es que diga y, pero que tengan, ¿ya? Entonces el que tengan, o having, es un criterio de selección, ¿ya? Similar al where, pero, y eso es lo importante, y por eso el orden es importante, pero que el having opera, es un criterio de selección, o de filtro, si lo quieren ver así, de tupla, pero que opera después de la agrupación, después del group by. Entonces opera no sobre las filas originales de la tabla, sino que opera sobre las filas resultantes después que hice la agrupación del group by. ¿Ya? Hasta aquí dice que no se entiende, pero es una regla importante de considerar. Vamos al caso ahora. ¿Por qué les menciono esto? Porque así después uno puede discernir en los ejercicios si esta condición que me están pidiendo va en el where o va en el having, y no confundirse. ¿Ya? De ahí vamos a dar la regla después, pero primero hay que entenderlo antes que se operativizan sin haberlo entendido, ¿ya? Porque si no, se lo pueden aprender mal, ¿ya? O se pueden mecanizar mal. Entonces aquí, ¿qué me está pidiendo? Encontrar los códigos de artículo, la cantidad de unidades y de pedidos, ¿ya? La cantidad de unidades y de pedidos para los cuales se haya pedido en total 50 o más unidades. Entonces, olvídense del select primero. Lo primero que hay que identificar es que, uno, las cantidades de unidades, de los pedidos o de las entregas, ¿es un número que está guardado explícitamente o es un valor que hay que calcular? Porque si es un valor que está guardado explícitamente, se hace con un select, where, campo igual o mayor igual o algo por el estilo y estamos listos. ¿Ya? Entonces eso es lo primero que hay que discernir. Lo mismo en el segundo caso. Me está pidiendo la cantidad de unidades primero y de pedidos, cantidad de pedidos. ¿Ya? Olvídense del resto, encontrar los códigos de artículo, ya, la cantidad de unidades y de pedidos. Hasta ahí nomás. ¿Ese dato está de manera explícita o hay que entrar a calcularla de alguna manera? ¿Ya? Y ahí sabemos la respuesta, ¿cierto? No está, hay que calcularla. ¿Qué implica eso? Porque hay que ir, en el caso de esta tabla, que es de entrega o de artículos pedidos por distintos proveedores y en distinta cantidad, que es lo que significa la tabla, necesito agrupar. Entonces es la primera manera de discernir si es que el campo está, si es que el valor que me están pidiendo está de manera explícita, no necesito el group by. Mientras que si me están pidiendo un campo o una información, por así decirlo, que no está de manera explícita, tengo que empezar a pensar por qué criterio de agrupación o de agrupamiento puedo llegar a ese valor. ¿Ya? Y eso era lo primero, la primera parte. Entonces, eso se obtiene con la primera parte, que era select código de artículo, sum cantidad, ¿cierto? Con eso tengo la cantidad de unidades.
¿ya? Cantidad de unidades totales. Y la cantidad de unidades totales, sí, son cantidad, y la cantidad de pedidos, es decir, la cantidad de filas, ¿ya? Por código de artículo, ¿sí? Y por eso el criterio de agrupamiento es el código de artículo. Hasta ahí. ¿Se entiende hasta ahí? Olvídense mientras de los 50 pedidos en total, de ahí desde el para allá, del para allá no lo consideren. ¿Ya? Entonces, ¿cómo operaría esto? Hasta antes del halving. Si se dan cuenta, ya está con colores, ¿cierto? Entonces, los tres que son 1000, ¿ya? Porque estoy agrupando por código de artículo, se juntan. Claudio, en la diapo siguiente Sí. nos está eso ejemplificado, Sí, en la sí, sí. agrupación. Sí, ahí está, sí, tienes razón. Ahí ahí se empiezan a juntar. Después lo del 5000 son 2, ¿cierto? El de 4000, me tapa mi pantalla, me autotapo. Los de 4000 son esos dos y se agrupan. ¿Ya? No es que esto se proyecte, sino que esto es como lo procesa el DBMS, en este caso MariaDB, a través de la consulta SQL, antes de botar el resultado. Hay un agrupamiento, esto es el group by, nada con halving todavía, aquí está agrupando, y los 3 del 3000, que es el criterio de agrupamiento, se juntan. Y después de eso que le estoy pidiendo que me proyecte, acá arriba a la izquierda, sum cantidad, así que para las cantidades la suma, y obtiene el resultado. Y en el caso del count hay que contar la fila, así que me va a entregar 3, 2, 2 y 3 en el cuarto caso. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, en este sentido, el group by aquí se está mostrando de manera un poco más visual, ¿ya? Y explícita, de que el group by agrupa las filas de acuerdo a cada una, de acuerdo al criterio de agrupamiento que se consideró ahí. ¿Sí? Y después de eso, sobre ese resultado temporal, porque no es visible, ¿ya? Salvo que esto lo hubiera cortado ahí, ¿ya? Recién ahí opera el halving. Y el halving que me está pidiendo que fíltrame o déjame solamente los que en el sum cantidad, o en este campo agregado calculado, que es suma sobre la cantidad, sea mayor o igual a 50. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son en este caso los mayores o iguales a 50? Cumplen solamente las dos filas que están en rojo, que tienen que ver con los códigos 1000 y 3000. Mientras que 5000 y 4000, como tienen 40 y 35, están bajo ese filtro y por tanto no irían dentro del resultado. ¿Ya? No irían dentro del resultado. Claudio, Y ¿me por eso permite nos quedamos con esos dos. Sí, dale. complementar una idea? Que lo que dice arriba en verde, que todos aquellos campos que resultaron monovalorados, ¿ah? Que están marcados por las flechas, las columnas con flecha en verde, son los que yo puedo usar como argumentos para el halving. No puedo usar dentro del halving ninguna condición que sea un vector, como el código proveedor o el código de cantidad. Claro. Sí, porque en el fondo, como el halving opera después del group by, ya no tiene noción, no se pueden operar, ya se realizó. Bueno, aquí físicamente se está mostrando de que ya no tengo los campos originales de la tabla entrega, ni tampoco tengo las filas originales del campo entrega, sino que lo único que tengo es ya esta agrupación. ¿Ya? Tengo solamente la agrupación, porque el group by ya operó a esa altura cuando llego al halving. Entonces tengo una tabla agrupada o agregada ya, no tengo el original, y por tanto en el halving lo único que podría venir, como decía Franco, es eso, ¿ya? Los campos que ya están proyectados o agregados. ¿Ya? Hay una pregunta en el chat que no sé si la contestaste porque me desconecté un segundo, y es de Enzo, que dice: ¿qué pasa si pones dos campos en el group by? No sé si lo habías contestado o no. Sí, habían preguntado eso Ya. al final de la clase pasada afuera, y eso se puede, y debiéramos ahora ver ejercicios, lo mismo que en el order by, en el fondo, que uno ordena por un criterio primario y después uno secundario. Ya, en igualdad, en el caso del group by por varios campos, el criterio de agrupación va a ser por esos dos. ¿Ya? Entonces, si aquí yo hubiera puesto group by argato, prov gato, ¿ya? Entonces no hubiera armado estas 4 categorías, sino que hubiera armado hartas más, ¿cierto? Sí, Todas, creo en que el fondo. sí, no Hartas hay más. No tiene mucho sentido ahí. en ese ticket. Hubiera armado hartas más. A lo mejor podría haber tenido más sentido si es que lo hubiera hecho argato con cantidad, porque es más probable que a lo mejor hubiera tenido varios artículos del mismo código que hubieran sido pedidos en la misma cantidad.
¿Ya? Tampoco, parece que Ya, tampoco. es que aquí no se da, tampoco va a no haber se este va a ejemplo, dar. no estaba pensado en No, eso, aquí no se efectivamente. va a dar. No, aquí no se va a dar. ¿Ya? Pero es cuando uno está usando un criterio de agrupamiento compuesto que también se puede. Son, Ahí pero son después les damos agrupamientos algún que deben ejemplo. darse a la vez, simultáneamente, no uno o el otro, sino que se agrupa se agrupan en aquellas tuplas Por que en el ambos conjunto, casos hay sí. coincidencia. De esto con esto y de esto con esto. O sea, de una columna y de la otra. No de columnas entre sí, por si acaso. No. Sí. En sentido opera similar al distinct, que aplica sobre todos los campos y no sobre el campo que está inmediatamente a la derecha, ya que es la otra confusión que se genera a veces. ¿Ya? Lo mismo, aquí está el ejemplo a lo que se refería Franco. Aquí estamos tratando de filtrar en Having, después del agrupamiento, después del group by, pero con el campo proveedor, propgato, que en realidad no está en la tabla resultante después del group by. ¿Ya? ¿Y por qué vemos eso? Porque no está en la proyección acá. Por último, uno podría haber filtrado por argato, que sí está en la proyección, y por tanto en el group by. ¿Ya? Ahora, eso no hay que entenderlo como una limitación. Hay que entenderlo como una consulta que no tiene sentido. Es Claro. más que una limitación Porque, sí, es una query que no tiene sentido. claro. Porque, por ejemplo, si yo hubiera querido filtrar por código de proveedor, ok, filtro por código de proveedor, pero en el where acá antes, entre medio, antes de agrupar. ¿Mm? ¿Para qué voy a agrupar? ¿Para qué voy a... eh, ¿Para qué voy a querer filtrar en código de proveedor después que agrupé? Si en realidad el código de proveedor es un campo que viene originalmente en la tabla y si la consulta sí lo amerita y lo requiere, entonces ese filtro por código de proveedor entre tal o cual número o igual a un cierto número de código de proveedor debiera ir antes del agrupamiento y por tanto debiera ser en el where. ¿Ya? Ahí con los ejercicios vamos a ver qué condiciones o restricciones tienen que ir antes del agrupamiento y por tanto en el where y cuáles otros deberán ir en el having. De igual manera, después uno aprende a discernir cuáles proyecciones o qué datos que me están pidiendo mostrar están explícitamente, y eso porque son campos o los busco haciendo join con tabla, o en realidad no basta eso, sino que hay que entrar a picar un poco más y a calcular, y por tanto eso implica group by. Y eso ahora, terminamos. Ya. Empecemos ahora a probar. No sé por cuál quieren comenzar. Ya, antes de los dos campos en group by, a ver si... Oh, sí, no. Ya, voy a cambiar de bicho, de pantalla. Voy a hacer el lomo para allá. Ya, y vamos a hacer algunas pruebas en Champ, ¿cierto? Está corriendo, no se pegó, no se ha caído, pero perdí... Ahí está. Perdí, ahí sí. Estamos en SunChamp. Ya, esto ya está corriendo, ¿cierto? Teníamos la super tabla o el panel de control que está corriendo, le colocamos start al Apache, después al MySQL, después colocamos el localhost, ¿ya? Entramos por localhost, ¿cierto? Por si alguien no se acuerda o para que, bueno, ¿sí? Lo que hice después yo acá creé creé una carpeta, o se llama esquema, pero para ustedes es como si fuera una carpeta, se llama esquema de base de datos dentro del MySQL o del MariaDB. Ya creé uno que se llama venta y de ahí hice importar, chuta, no está el importar, importé el archivo venta.sql que es el que está en el aula. Y al importar me cargó estas tablas que están acá. ¿Sí? Tenemos nuestra super tabla, uy, que está grande. Y ahí sí. Ahí sí, ¿se ve mejor? No, se ve peor, pero yo veo mejor. Ya. Entonces ahí tenemos los artículos, ¿cierto? Todo lo mismo de las diapos. Tenemos la demanda, alta normal, tenemos las entregas, ¿cierto? Ahí están. Y tenemos los proveedores. Y con eso ahora podemos empezar a jugar con las diapos. Las voy a tirar para el lado, sí, para tenerla y empezar a jugar. Ya, ¿con qué empezamos a jugar? Díganme ustedes. Ustedes saben por dónde le aprieta más el zapato. Antes de las funciones agregadas partimos con un select, con join, por ejemplo. Antes del exist, Cristóbal not hace una exist. pregunta si el where va entre el from y el group by. Sí, va antes del group by. Va antes del group by, sí.
Tiene después que del seguir count. la manera canónica en el fondo, sí. Ya, se los voy a ir dejando acá, aunque no, para ir probando. Se lo voy a achicar. Ahí. No sé si puedo. Enzo hace una Tratando. pregunta, ¿cómo pone null en el dominio? Bueno, null es cuando no le has asignado valor al atributo. Entonces tú puedes, cuando se crea una tabla, ¿no es cierto? Y tú creas una tupla y agregas una tupla, y en esa tupla, Eso es bueno, tienen cierto, que le ir todos pongo aquellos ahí. campos que Vamos a se hacer declararon otro. que no fueran nulos, por ejemplo, la clave. El resto queda con valor nulo. Y se compara directamente con igual a null. No, perdón, con is null. Is null. Sí, sí. Probémoslo. ¿Ya? Vamos viendo vamos viendo las diapos rápidamente. Obtener los códigos y nombres de proveedores que han hecho entregas de artículo cuya demanda sea alta. ¿Se ve bien ahí? Estoy tratando de ajustarme un poco a Sí, la ahí lo cuestión veo. esta. ¿Sí? O lo agrando un poquito más. Se ve. Ya. Entonces ahí está el select distinct y ahora lo empezamos a mutar y le empezamos a hacer cosas raras para empezar a chequear. Por ejemplo, después agregamos el demanda alta y acuérdense, ahí me acuerda Franco va a chequear. Vamos a borrar acá, Los nombres ¿cierto? de los campos son los mismos, le cambiaste los gatos por otra cosa. No sé, Me parece que que los muestra en café, capaz que no. probemos. ¿Cómo son los nombres de los campos en. P.prop, está sin el gato. Listo. Buen punto. Aquí lo cambiamos por P, dado que le colocamos el alias. Estoy Muchas gracias, haciendo porque sabemos que están ajustes. cambiados. Sí, proveedor P. En general yo por costumbre le coloco el alias. Habían hecho la pregunta si se necesitaba el as, pero en realidad arriba sí para la proyección de campo sí se necesita, pero en el caso de las tablas uno puede omitir el as y va a funcionar igual. ¿Ya? Porque puedes tener el as bajo la manga. Proveedor, borramos los gatos. Obvio, obvio. ¿Ya? Ahí los dejé mezclados cuenta en el caso de los que no tienen alias, por ejemplo, demanda, uno coloca tabla.campo para distinguirlo, porque si yo coloco solo demanda acá, ¿ya? Si coloco solo demanda, chuta, ¿cuál demanda es? ¿La del artículo? ¿La clave primaria o la clave foránea en la otra tabla? Se te interrumpe ¿Ya? la comunicación, Se dan cuenta, Claudio. esto también va ayudando a... Chuta. Ahí sí o no? Está muy pesado, parece. Abre ¿Volví o no bien la volví? llave de la fibra óptica. Sí. Ahí volvimos o no. Sí. Ya, el cuidado que hay que tener es que hay que hacerle copy-paste a la consulta porque después que una le ejecuta, se pierde. Ya no tiene un historial. Entonces, si después queremos hacer otra, hay que escribirla entera de nuevo. Así que yo la copio en general, la dejo en el clipboard en el fondo y ahora ejecutamos. ¿Ya? Y aquí me tiró algún error. Venta artículo no existe. ¿Ya? Entonces, volvemos atrás. Me equivoqué. Ya, ahí sí. ¿Se dan cuenta? Ahí lo perdí, pero no importa. Voy acá, lo pego. ¿Y qué es lo que ocurre? La tabla artículo está sin tilde, artículo y artículo. Ahí sí. Ya, copio de nuevo para no perderlo. Y todavía proveedor prop, Tiene un cláusula artículo en el desconocida. último con un tilde. Me quedó una. Me falta uno por acelerado. Eso. Y artículo. Y estamos haciendo una selección. Todavía. Prop. Todavía proveedor prop. Qué raro. Veamos. Proveedor prop. Sí, se existe. En la prueba Catalina, no, pues menos 10 de 60, menos 10 le ponemos, tiro. ¿Cuál es el problema? Proveedor punto. Proveedor. Punto pro. Parece un problema de caracteres extraños metidos. ¿Te acuerdas que de repente Sí, por pasaba el así? copy-paste, sí. La columna proveedor prop. Ya, mira, En la borre los cláusula. caracteres extraños. No, pero interpretamos el error. En la cláusula where es desconocido. No, sí te razón.
Tengo un problema con él. No, de carácter extraño. Alonso lo encuentro razonable. ¿Le quedamos debiendo nota? Sí, por eso. Quedamos debiendo nota. P.pro. Van a partir con nota negativa el próximo semestre. ¿Por qué? Y para los que, y si no, se las cobramos en otra asignatura. Teoría de sistemas, por ejemplo. ¿Por qué eso? En el examen de grado. ¿Qué? Entrega pro. Entrega pro. Ah, sí, tienes razón. Sí, vamos a tener problema para el... Vamos a menos 30 de 60. Vamos a menos 30 de 60 con el profesor Cubillo. O sea, imagínate, si somos duros con nosotros, tenemos que con ustedes aplicar la misma vara. Para que vean, inaceptable. Entregar. Entrega. Está pidiendo los alias. No, no es solo eso, es sintaxis, parece. Ahí sí lo votó. Ya, ahí tenemos. ¿Y por qué se queda La copiaste, subrayado? ¿no? ¿Ah? La copiaste. La query. Ahí la tienes. Sí, es que él hizo el copy-paste y ya hice maña. Eso. Ya, y nos tira la proyección. Ahora. Mira, Claudio. ¡No! ¿Qué pasa? Mira, tenía que hacer otra Ya cosa. iba. Sí, sí lo copié. No lo pierdo, Sí, pero no lo mira. pierdo. Anda arriba, dice Editar en perfil, línea. Editar. Ahí, pues, Dale editar. Y no sé cuál es el de editar en línea. Ahí está. Ahí lo pone. Ya, entonces empecemos a jugar. ¿Qué pasa si me falta? Aquí estoy multiplicando, estoy usando el producto cartesiano de 3 tablas, ¿cierto? Proveedor, entrega y artículo. 4, ¿ya? Entonces me tengo que preocupar de que haya un link entre tabla y tabla. El mínimo es 1 y por tanto uno tiende a aprender la regla de que si hay 4 tablas necesito al menos 3 cláusulas que me vayan juntando la cosa, ¿no? Que me vayan juntando la tabla A con B, B con C, C con E, hasta juntar las 4, ¿ya? Pero ese supuesto, que se aprende la gente de memoria, no es tal porque le falta un apellido. Eso siempre y cuando la relación entre esas tablas sea con una clave primaria y por tanto foránea simple. Si la clave primaria foránea de esa relación es compuesta por 2 o 3 campos, esto ya no es así y gastaría ahí 3 campos o 2 campos, si es que clave compuesta, para unir recién esas 2 tablas y el resto también tendría que ir siendo unido en cada caso. Así que ojo cuando ustedes se aprenden esa regla de memoria. Se los digo porque ocurre, ¿ya? Ocurre con los ejercicios. Después vamos a tener que verlo en video con calma, porque hasta yo me perdí. Sí, no, ahí lo probamos, no sé si tenemos uno con clave primaria compuesta para ver el tema de las relaciones. Pero aquí, por ejemplo, si borramos un par, este era el artículo demanda AND, ¿qué va a ocurrir con esto? Nos va a dar más cantidad de... casi le aprieto cancelar. Ya. Editar en línea, si le borro otro. A esto me refiero con los juegos que le estaba pidiendo que dieran. No me los tira. Editar en línea. Porque está pidiendo los distinct. Y por eso no se alcanza a notar la diferencia. Ya. Y continuar. Ya. ¿Se dan cuenta que ahí ya me empieza a dar más? Ya. Empecemos a despedazarla de a poco. ¿Sí? Claudio. Haz la query, pero ponle en select P asterisco, todos los campos de proveedor, nombre, entrega y artículo. Select asterisco from arriba en el select para que vean cómo se arma el producto cartesiano. Sí. El producto, aquí sería el producto cartesiano. De hecho, quítale el where para que te quede un producto cruz completo. Pero de 2 tablas nomás, pues 4 es mucho, ¿no? No, déjalo nomás, mándalo. Completo, ya, ok. Completo. Si tu computador Listo, aquí estamos multiplicando todo con todo a rajatabla. Miren arriba, la fila en verde dice mostrando fila 024 de total de 600. O sea, hubo la query completa arroja 600 tuplas, que es el producto cartesiano de las 4 tablas. Claro. O sea, todas hay combinaciones que sirven y otras que no sirven, no tienen ningún sentido. Por eso después hay que hacer el... Claro. Siempre te hace falta normal, que es la última. Claro que es demanda alta normal, y eso lo multiplica por 2 cada combinación. Después están los artículos, ¿cierto? Todos los artículos lápiz, en altinormal, si uno lo lee de derecha a izquierda, por el orden de la query. Artículo con demanda, cada artículo, lápiz con altinormal, el primer artículo en altinormal, y lo está multiplicando con la entrega 1000. ¿Ya? Y después de nuevo con el proveedor.
La multiplicación de todos Claro, con de todos. Y tanto. ahí no termina, son 25. Claro. Como es un producto cruz, en la cantidad de, si tú verificas, la cantidad de filas que da el producto cruz es el producto de las cardinalidades de cada tabla. Ujú. Si tú multiplicas cuántas tuplas había en cada una de las 4 tablas, te va a dar 600. Porque están todos con todos. Sí. Borramos una para que queden un poco menos y uno lo note. Vamos jugando. A eso nos referíamos con ir jugando en el... 120. Claro, ahí abajo, En 120. 120. Y si tú eliminas demanda, te van a quedar 60. La tabla de demanda del join te van a quedar 60. Claro. O sea, del producto cruz, perdón. Ahí están 60 arriba, mira. Claro. Y aquí ya se alcanzan a ver la multiplicación, que es entrega, la tabla entrega original, multiplicado por los artículos. ¿Dónde está la diapositiva? El producto cruz de todos con... ¿Dónde está la tabla? Ahí está la tabla. No. Ahí está la tabla. No. ¿En qué diapo está la tabla? Falta una en la tabla de entrega. Ahí Ahí está. está. Ahí sí, entonces si uno empieza a ver, ahí se alcanza a ver, estamos multiplicando entrega con artículos, entrega con artículos. Entonces va entrega del 120 al 150, bueno, para el 120 y lo multiplica por cada uno de los 6 artículos. 3, 4, 5, 6. 1000, ¿cierto? 1000. Después 120.000. 120.000 lo multiplicó por todos los artículos, ¿ya? Por eso es 6, porque va en ese orden, va primero por entrega. Entonces, primera fila de entrega, 120.000, 10, lo va multiplicando por 1000 lápiz rojo, 3000 tijeras, ¿ya? Ya sí. Creo que no está exacto, pero ya. Después sigue el segundo acá, 120, 3020, ¿ya? 120, ¿cuál era? From entrega, está en otro orden, 120, 3020, ese. Está con el tercero, ¿Sí? no está en el mismo orden exactamente. ¿Alguna vez, perdón la pregunta, alguna vez a ustedes les tocó en Visual Basic para Excel simular un join de 2 tablas con Visual Basic? ¿Generar un join de 2 tablas o no? ¿Se acuerdan? ¿Un modelamiento discreto? Ya. Imagínense el código que habría que hacer. Si tiene una tabla con ciertos datos, con proveedor y otra tabla con entrega y quieres hacer un join. Todo lo que tendrían que hacer, varios ciclos iterativos, uno unidad dentro de otro, ¿ya? Claro. Imagínense la lógica. ¿Y aquí cómo lo hacen? Y aquí fíjense lo potente que tiene el SQL. Aquí no hay que decir cómo se hace. No hay un for que se inicializa en uno con otro for unidad. No, simplemente ustedes declaran lo que quieren. Por eso este lenguaje es súper potente, un lenguaje declarativo. Se declara lo que se quiere. Mientras que el otro es imperativo. Java y Visual Basic son imperativos. Ustedes tienen que especificar cómo se tiene que hacer lo que se tiene que hacer. Sí, pero no para estas tareas. O sea, Visual Basic, o sea, tú puedes usar Visual Basic no es como empresa, sino que como a veces para hacer algunos análisis, algunos usan Visual Basic, otros usan, por ejemplo, Python, que es otro lenguaje que está muy popular hoy día. Pero básicamente las queries para obtener los datos y una fórmula en SQL te da un montón de información ya filtrada y lista para a lo mejor para análisis más finos que tú quieras hacer. Entonces, esa es la potencia de manejar SQL. Ya, ¿con qué seguimos? Aquí estamos con la tabla entrega, entonces, y uno se da cuenta de que hay varios repetidos, y uno podría hacerle entonces el... Group by por proveedor. Ya, group by por proveedor. Hagamos un group by por proveedor. Entonces La queremos idea todas está las para entregas agrupar. por proveedor. ¿Ya? Veamos primero solamente las cantidades. Un group by, un select asterisco from, no, sería un select, No me entrega un nomás. select proveedor, coma, cantidad asterisco. Select proveedor, select prof, coma, más count asterisco. Ya, la cantidad. From entrega, group by prof, agrupando proveedor. Así la query es bien simple de una agrupación. Entonces, nos tendría que agrupar
¿Pero from proveedor solamente? No, pues el ¿Qué proveedor es el tabla, proveedor. qué tabla estamos Esta es viendo? la tabla Perdón. entrega. Esta es la Entrega, entrega. entrega. Sí, Habría que veamos. hacerle un join con entrega, po. No, Que no, pero hagamos una Ah, es que este entrega. es el. Ya, sí, sí, sí. Pensé que era proveedor el nombre, pero el campo, el código. El Ya, campo group pro- by claro, prop. ¿Ok? claro. Entonces, mire la tabla, miremos la tabla. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tendría que juntar todos los 120, todos los 150 y todos los 170 y contar que los 120 son 3 entregas, los 150 son 4 y los 170 son 3, ¿no es cierto? Ujú. Ya, veamos. Continuar. Error. Ah. 3, 4, 3, ¿ves? Ya, Contó que 3, había 4, 3. 3 entregas de 120, 4 de 150. Y acá agreguémosle la suma ahora. Un zoom. Ujú. Claro. La suma sobre, y ahí hay que decirle Sí, era cuál la es, suma de ¿no? la, ¿cómo se llama la cantidad? Podríamos volver a ver la tabla original, Claudio. Sería bueno mirar la tabla original. Voy. Esto era entrega. Entrega. Entrega es cantidad. Cantidad. Entonces tenemos que. Claro. Sí, se puede renombrar el count. Lo vamos a renombrar. La siguiente operación lo vamos a renombrar. Ya, entonces sumó 55, 75 y 75. Ah, pero la diapo. La diapo, eso. Entonces, Ahora aquí estamos. Es que aquí no están en orden. claro, no están en orden. Ya, no están en Pero a orden. ver, 120 eran 10 más 20 más Ya, 25. 30, 55. 55, sí. 55. Sí, estamos. Dio 55. Ujú. Claro. Ya, ¿qué más? Y también uno podría pedir que busque el valor máximo y el mínimo de cada uno. De cada proveedor, por ejemplo. Entonces, max. Aquí estamos sobre el mismo campo cantidad, porque esta tabla es chica y tiene solo ese campo, pero uno puede ir pidiendo funciones agregadas de distintas cosas. Cantidad, ¿no? Cantidad. Ya, y deberá venir el mínimo antes, ¿no? Min sobre cantidad. Y consultamos. Ya, entonces tenemos la suma total, el mínimo, el máximo, y ahí podríamos jugar, tengo el valor mínimo, el máximo, el promedio, la desviación estándar sobre esos pedidos. Y a lo mejor de repente es plata o es throughput, y hay distintos indicadores cuando vean ahí algo de... ¿En qué ramo ven eso? Los tipos de indicadores en modelado de proceso, en sistema de información. ¿Qué cosa? Los indicadores de proceso, cuáles son los ratios que se usan. O eso es Sí, yo lo veo no en aquí. finanzas, No capaz que entre tengo. los dos. Sí, es un poco de modelamiento de proceso de negocio, modelamiento de sistema y proceso. Ya. Entonces ahora volvamos sobre la tabla. Aprovecha de redenominar arriba, pues, edítala y cámbiale la count as cantidad, sumas total. No, total, ese es total, pues ese es total. Count ese Sí, sí, porque vamos a tener un clutch de nombre. y el de la Total. izquierda, ese es. Ya. Cuando sea una palabra compuesta, la tienen que colocar con espacio, es mejor colocarla en comillas. ¿Eran simple o doble? Capaz que sean simple acá. O le pones guión entre medio, ¿no? Pero hay que complicarse. Hay que Cantidad evitar más. los espacios entre medio, porque ojo que esto después va a ser leído desde otro lenguaje de programación. O sea, típicamente estos outputs se entregan a otros lenguajes y el otro lenguaje tiene que ser capaz de acceder usando nombres de campo. Y ahí está, valor mínimo, máximo. Claro, no le quiso cambiar el count, la cantidad, pero no importa. Ustedes saben que ahí se puede totalizar. ¿Cuál count? Ah, ¿y qué? ¿Cómo distingo? Total, ya Cantidad, ese. haz cantidad. Ah, cantidad. Y ahí podríamos probar, por ejemplo, Pero ahí vamos a mismo. tener un clutch con el... Ah, no había clutch. Dime. Ahora podríamos hacer la prueba de... porque min grupo. cantidad se... Metámosle un Javi, ¿no? Me interesa Javi. hacer un where, colocar alguna condición que A implique ver, where pongamos y que otra where con Javi.
Where total, ¿se podrá poner where total mayor que o menor que 40, menor estricto que 40 para que muestre solo los dos primeros? No, pero en el ¿Where qué having. cosa? No, en el having. Ah, De los ¿having qué having, cosa? total, Total. having total, menor que 75. Entonces iba a mostrar el primero en realidad. O debiera mostrar el primero. Ahí mostré el primero. ¿Se fijan? Hicimos una condición sobre, si no, te puedes devolver a la tabla de donde partimos. ¿La de agrupación? Ahí. No, Ya. esa Sí. es la tabla original sin agrupar. Total inicial ya. De nuevo. Espera. Sin el Javi, ¿no? Tiene el Javi. Ese. Ya, Sí. ahí entonces fíjense que total, la columna total, tiene 55, 75 y 75, entonces vamos a hacer un having total y estamos usando el nombre de alias que le dimos al campo, además. Having total menor que 75. Sí. ¿Le ejecuto? Ejecútalo. Ya, y nos va a dar solo el 120 arriba. Ahora espérate. Uno con where. Preguntan, hay una consulta que dice, ¿por qué pusiste valor mínimo, imagino también valor máximo, ahí arriba? Está rebautizando el valor máximo del grupo que se armó. Claro. Va entre comillas porque como es una frase de dos palabras con un espacio, si yo lo coloco... Es que no le eso. pusiste las, ese es el tema, la duda. Ah, Lo está aguantando ahora sin lo el está as. aguantando, sí. Lo que pasa es que no ya. es... Este lo aguanta María DB. Puede ser que en Oracle o en otro DBMS no lo aguante Claro. y pide el as al lado. ¿Ya? Ya, Ahí profe, gracias. depende. Ujú. Sí, no todas las implementaciones Sistema de de base. DBMS funcionan exactamente igual. No Sí. estamos acostumbrados a que en Java todo sea igual. Sí, lo mismo en el caso de las funciones agregadas. Estas que estamos viendo, las que se ven en las diapos, son las más básicas. Pero claramente Oracle tiene otras funciones agregadas más avanzadas. ¿Ya? Pero ¿cuál es el problema? Que después la consulta SQL que uno armó en Oracle y después más enredado, dependiendo de la versión de Oracle, después uno las quiere usar en otra base de datos, por ejemplo, en MariaDB o en MySQL o en Postgre, que son otros DBMS, software o marcas de DBMS, y esas funciones agregadas no existen y hay que estar transformando la consulta. ¿Ya? Ya, ¿qué más? ¿Alcanzamos a meterle un group by antes en el...? Pues son las Veamos 12:06. la tabla, veamos la qué magnífico. tabla. Mira, Ujú. veamos la tabla de entrega, que es la que tiene más Sí, datos. sí. Ya. Es la tabla de los join en el fondo. Mira, hagamos lo siguiente, hagamos grupos, ¿ya? Pero descartando el artículo 1000. ¿Ya? No vamos a considerar la agrupación del artículo 1000. O sea, queremos los proveedores con sus cantidades, ¿ya? Pero con sus cantidades. Vamos a borrar esto para no enredarlo. sí, Estos otros datos, ¿o no? claro, O los dejo igual. Y ya del front para abajo para que sea más ordenado. Sí, que... De tabla de entrega, ¿Ya? el mínimo, el máximo, saca el mínimo máximo, deja la cantidad solamente. O sí, el count. Ya, esos dos. Deja estos dos. Sí, con eso ya está. ¿Ya? Ok, ahí. Y sin el as para que se encuentre que funciona con él. Y aquí el where. Ya, pero queremos que en el análisis se descarte el artículo 1000 porque el artículo 1000 es una cosa que ya no se usa. No lo queremos para nada en el análisis. Ninguna de las totalizaciones queremos el valor 1000. Entonces lo tenemos que filtrar antes de hacer la agrupación. Mira, fíjense por ejemplo, cuánto a Claudio podía lanzar la query sin el 1000 y después con el 1000. Ya, O sea, sin el 1000. Ya. O sea, continuar. Continuar. Me da Ya, nos eso. dieron 2, 3 y 2. ¿Ya? 2, 3 y 2, descartando el 1000. Ahora, elimina el where para considerar el 1000. Ay, ¿qué pasó? Porque estábamos con el Javi, ¿no? No, es sin el Javi, no sé, que copiaste una query antigua.
¿O no? A ver, no, lance esa query tal como está ahí. Esa query tal como está ahí. Sí, sí. Ya ahí está, y no hay ningún filtro, por lo tanto el 1000 se va a considerar, manda esa query. Sí, sí. No, había quedado el high. 3, 4, 3. 343, ¿ya? Sí, ya te Y tenía. ahora vamos a hacer la misma query, pero descartando el 1000 porque es un valor que no nos sirve, queda completamente fuera del análisis. Y lo tenemos que poner ahí, 3, 4, 3. claro. Y bajó a 2, 2, 3, 3. 2. Le quito uno a cada uno. Le quito uno a cada uno porque cada código proveedor tiene un artículo 1000 pedido. Si uno viene Claro. acá a la Ignacio, entrega, mira, claro, 120 tiene 1000, 150.000, 170.000. Ignacio te haciendo una pregunta. Pregunta Ignacio, ¿y eso se podría hacer con not exist art igual 1000? No, no se puede hacer con not exist art igual 1000 porque el argumento de not exist es una query que tiene, en el fondo, es algo que tiene que retornar tuplas. Por lo tanto, debe ser una query. No puedes preguntar directamente por art igual 1000, sino que tienes que preguntar select algo igual. Y ahí tal vez se pueda hacer, armar una query con eso. Probablemente se puede hacer. Pero es como es complicado. ¿Ya? Entonces, acuérdate que el exist es una función que va a ser verdadera si lo que está dentro del paréntesis es una query que retorna tuplas. Si la query que retorna dentro del paréntesis no retorna tuplas, entonces el exist es falso, pero el argumento debe ser una query, o sea, un select completo. No una condición. No es válido sintácticamente que haya una condición. Claro, ese ahí el not exist. Sí. Eso. Tendría que ser como nos está mostrando ahí Claudio. ¿Cómo vamos hasta ahora? Nos faltó hacer un not exist, en realidad, porque hicimos group by having 2 y un not exist. Sí. En los últimos menos 2 minutos. Eso, el copia el select que tienes ahí en ese diapo. Ya. ¿Dónde está esta cuestión? Select artículo sin argato El y tilde. Artículo tiene que ir sin Voy. tilde. Sí. Artículo. Artículo punto. ¿Qué era? Art. Tiene que ser igual a art y artículo. Artículo, listo. Entonces, vamos a seleccionar todas las tuplas de artículos para los cuales no existan tuplas en entrega, donde el código de artículo, la tabla de artículo, coincide con algún código de entrega y la tabla de entrega. O sea, son los artículos que no tienen entrega en el fondo. Que no tengan entregas, claro. Claro, artículos que tengan entrega. Eso es lo que se lee de ahí. Ya. Claro. El 2000 y el 6000. Verifiquemos si esos tienen alguna entrega. Déjame no perder la query. Ya. ¿Cuál era? ¿Esto sobre qué? Entrega. Artículo, entrega. El Sobre 2000 y el entrega. 6000 se supone que no tienen entregas. Veamos. ¿Hay una Equipo. entrega por el artículo 2000? No. ¿Hay una por el 2000 y artículo 6000. 6000? No. Ya, Claro. entonces ahí sacamos los que no tenían entrega. Y al revés, pues quitémosle el not para que funciona Claro. de manera similar. Me debería tirar todos los otros en el fondo. ¿Dónde quedó el continuar? Ahí está. 1000, 3000, 4000 y 5000 y no aparecen los otros. Claro. ¿Ya? Ahora esas queries que hacen con exist, no las que con not exist, las con exist se pueden también plantear siempre de otra forma diferente. Claro. Pero las con not exist son siempre de esa forma. Claro. Es como la diferencia, lo que decíamos del conjunto universo menos un conjunto específico. La diferencia en álgebra relacional se implementa con not exist acá. De hecho, traten de esta misma consulta no hacerla con exist y sacarla con producto cartesiano simple y con cláusula where. Deberá salir también. Claro. Se puede hacer. ¿Ya? Y un select max, algún valor. Bueno, el ejemplo de cantidad. Selecciona todas las entregas, el último, selecciona todas las entregas del mínimo. Que tengan... Mínimo, porque el máximo es 1 nomás. Al máximo 1, el mínimo es 1. ¿Qué estábamos pidiendo? El mínimo es 5.
Ah, verdad. El que agrega, cambia, Le colocamos un cuerpo y no, eliminamos el que cámbiale, tiene edita el 5. valor, edita el valor de la tupla, de la tercera tupla de abajo para arriba y ponle 5 también. Ese, edítalo, ponle a la izquierda, ponle editar a la izquierda y ponle 5, porque es el, cámbialo a 5. Echar a Igual. perder la base de datos para el otro semestre. Entonces ahora tenemos dos que son el mínimo, que coinciden en el mínimo. Y ahora hagamos la query el mínimo. Ya, ¿la armamos acá o queréis que copie la otra? ¿Cómo te sea más cómodo? Selectarisco Es from que era de esto, ¿no? era con Ahí mínimo. está. Con Web Max aquí, cantidad. acá la cambiamos. SQL. Listo, vamos corriendo. Estamos casi. Art, cantidad sobre entrega. Cantidad Donde, max. Lo cambiamos a entonces, mínimo. vas a seleccionar todas las tuplas donde la cantidad coincida con el resultado de la query interna. El resultado de la query interna encuentra el valor mínimo de la tabla. Entonces nos tendría que mostrar dos tuplas. Claro. Ponle select asterisco arriba, más que distinct art, select asterisco para ver cuáles son las, primero así a la bruta, cuáles son las tablas que, o sea, los datos básicos que habría ahí. Ahí están. Claro, esos dos. Ujú. Son las dos entregas. Ahora sí, le pones, ahora, ponle select, select código proveedor, prof. Ahí va a aparecer repetido, mira, prof. ¿Ya? ¿Cuáles son los proveedores que han hecho la entrega mínima? ¿Ya? Claro. Y me va a Continuar tirar y nos repite, 270. porque son dos proveedores que han hecho la entrega Claro. mínima. Entonces Por ahí eso. hay que poner ahora el distinct. Aplica el distinct. Ujú. Y no ¿Y el por qué group dos by. veces? Porque hay dos entregas. Bueno, porque ese proveedor entregó dos productos justamente donde coincide la entrega mínima, el número de valor. Y ahora, continuar. Ahí votó uno. Lo otro antes también para convencerse es que recuerden que si borro lo de afuera, esa consulta de ahí me retorna. Va, le puse evitar en vez de continuar. Ya, me retorna un número solamente. ¿Se dan cuenta? 5. Y por eso puedo hacer, lo borré, pero está en la diapo, y por eso puedo hacer where, tiene que haber en el fondo, si uno hace un análisis dimensional, tiene que haber consistencia. Por eso puedo hacer where campo igual valor, porque me tengo que asegurar que este select me dé un valor, y no que me dé filas. En ese sentido, por eso es distinto al select anidado del exist not exist. ¿Por qué? Porque este select claramente de partida no lo puedo probar directamente afuera porque resulta que en el where tiene una condición que tiene campos que se van cambiando por literales en la medida en que voy avanzando en cada fila de la tabla de afuera. Pero esta consulta para una fila en específico va con valores y me va a retornar no un valor, sino que la proyección de varias filas y varias columnas hacia el lado. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, por eso, por ejemplo, si alguien piensa o está con duda, esta consulta no sirve para, no se puede, si uno hace el análisis dimensional, no se puede hacer campo igual el select que está ahí en rojo. ¿Sí? Ah. ¿Ya? Entonces hay que preocuparse en el caso anterior de que el where campo igual valor, de verdad en la query resultante entregue un valor. ¿Ya? Entonces no puede ser select max cantidad, coma, count, asterisco. ¿Ya? Porque me va a dar una fila, pero dos valores, porque estoy pidiendo que proyecte dos campos. Entonces no puede darse esa situación. ¿Ya? De hecho, podríamos probarlo. ¿Sí? Capaz que funcione. Ya me refería a esto. Ya hay que corregir eso, max cantidad, y coloco un count asterisco. No es que esta consulta esté mala, esta me va a botar dos valores. El problema es que asociado afuera con eso otro, me debiera dar malo. Ya me da un error. ¿Sí? El legal parameter data types. Claro. Claro, exactamente. Bueno, ustedes pueden ver el video varias veces a velocidad 0.5. Y el problema es ese. ¿Por qué? Porque me está dando dos valores. Entonces no puedo hacer campo igual dos valores, que es lo que me bota la consulta anidad. No tengo que preocupar que me dé uno. Eso. Ya, preparen para la próxima semana los que estén trabajando en el proyecto, posiblemente para el lunes. Consultas.
consultas que puedan ser de interés para resolver dudas, ¿ya? Respecto del diseño de la base de datos. Vamos a destinar ahí un ratito a hacer esas consultas. Eso. Aguantó el computador, no se cayó con Champ y con Zoom. Ya. Nos No se pegó vemos. tanto. Estés muy bien.